Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de Ahora Yo de Mario Alonso Puig. Capítulo 1. Como quien alza la vista para ver el bosque completo antes de adentrarse en sus árboles, Mario Alonso Puig inicia su obra con un manifiesto de posibilidades humanas. Desde la primera línea, el autor nos recuerda que el potencial dormido dentro de cada uno es inmenso, y que el verdadero reto es aprender a verlo y desplegarlo. La vida nos enfrenta a pruebas, pero la mirada que elegimos tener ante esas pruebas determina nuestra experiencia. Nos invita a dejar de hablar de problemas para empezar a hablar de oportunidades, a abandonar el papel de víctimas y tomar las riendas con coraje. A través de historias conmovedoras y reflexiones profundas, como la de un mozambiqueño que celebra estar vivo cada mañana, Puig nos empuja a abandonar la oscuridad de la desesperanza y girar la mirada hacia la luz de lo posible. La clave está en cambiar el estado de nuestra mente, usando la atención, la fisiología y la voluntad como herramientas transformadoras. Es una invitación a embarcarnos en un entrenamiento íntimo para recuperar la libertad interior y abrirnos a una vida plena. Capítulo 2. La enseñanza del Aikido se convierte en una poderosa metáfora para entender cómo abordar los conflictos internos y externos. No se trata de combatir al adversario, sino de comprenderlo, alinearse con él y redirigir su energía. El verdadero maestro de Aikido no actúa desde la fuerza bruta, sino desde la compasión y la conexión emocional. Puig relata ejemplos como el del maestro japonés que, con ternura, desarma a un hombre agresivo simplemente ofreciéndole amistad. Este tipo de maestría no surge de la perfección inmediata, sino de un compromiso profundo con el aprendizaje y la humildad. La relación con el error cambia radicalmente, ya no es una señal de fracaso, sino una fuente de crecimiento. En cada caída hay una oportunidad de levantarse más sabio. A través de historias como la del neurocirujano Ben Carson, el autor muestra cómo el apoyo y la fe en el potencial humano pueden obrar milagros. Ser un aikidoka interior es aprender a ver la grandeza oculta en los demás y ayudarlos a descubrirla. Capítulo 3. La imaginación, más poderosa que el conocimiento, es el pilar para inventar un futuro diferente. Desde los orígenes de la humanidad, nuestra capacidad de imaginar ha sido clave para evolucionar. Sin embargo, hoy la usamos muchas veces para crear temores irreales o limitaciones autoimpuestas. Puig propone recuperar la dimensión reflexiva del ser humano, entrenar la mente en el silencio y la quietud para expandir la creatividad. Este tipo de introspección nos conecta con una inteligencia más profunda, capaz de resolver lo que el intelecto no alcanza. La motivación interna, el compromiso con proyectos apasionantes, son los que despiertan lo mejor de nosotros. La historia de una niña que enseña a su padre a ser paciente ilustra cómo el afecto y el respeto aceleran el aprendizaje más que la presión. Abandonar la queja, mirar más allá del pasado y apostar por lo que podríamos ser, nos permite descubrir talentos dormidos. La intuición, al igual que el intelecto, merece nuestra escucha, pues en ella habita una sabiduría ancestral. Capítulo 4. El miedo, si bien útil para la supervivencia física, puede convertirse en una prisión emocional. Puig desgrana su naturaleza y ofrece herramientas para gestionarlo. A través de ejercicios de respiración consciente y visualización, enseña a observar el miedo sin dejarse arrastrar por él. Este acto de observarnos nos distancia de la emoción y nos permite controlarla, entrando en un estado de meta-atención. El miedo no solo habita en el cuerpo, también en la imagen que queremos proyectar. El autor sugiere dejar de proteger esa imagen y aceptar nuestras emociones con compasión.
En esa aceptación surge una luz que disuelve los grilletes mentales. La compasión hacia uno mismo y hacia los demás es el puente hacia una comprensión más profunda, una sabiduría serena. El miedo, cuando se le observa sin juicio, se transforma en una vía hacia el autoconocimiento y la verdadera libertad emocional. Capítulo 5. Continuando con la reflexión sobre el miedo, Puig narra una experiencia personal con la tecnología que ilustra cómo los temores sutiles sabotean nuestras metas. Lo que parecía incapacidad técnica era en realidad un miedo encubierto al juicio y al error. El autor nos invita a mantener la tensión interior que nos impulsa a mejorar, como si fuéramos una goma elástica que no debe relajarse del todo, pero tampoco romperse. La incomodidad es señal de que estamos creciendo. Esa tensión saludable nos mantiene despiertos, en camino hacia la excelencia. El reto es aprender a sostenerla sin que se convierta en ansiedad. Para ello, debemos convertir el miedo en un aliado, una señal de que estamos cruzando nuestras fronteras conocidas. La clave está en cambiar la interpretación de lo que sentimos. No es amenaza, es desafío. Así, el miedo deja de ser freno y se transforma en combustible. Capítulo 6. El diálogo interno puede ser nuestro mayor obstáculo o nuestra mayor fuente de poder. Puig explora cómo muchas veces somos nuestros peores enemigos, atrapados en pensamientos que minan la confianza y paralizan. Las creencias limitantes que arrastramos del pasado se manifiestan como voces interiores que repiten juicios negativos. La propuesta es detenerse a escucharlas con conciencia, reconocerlas y reescribirlas. Cambiar el lenguaje con el que nos hablamos transforma nuestra percepción. Palabras como fracaso, imposible o siempre marcan el inconsciente. Sustituirlas por afirmaciones constructivas crea una nueva narrativa interna que fortalece nuestra autoestima. El autor ofrece ejercicios prácticos para identificar esos pensamientos y reemplazarlos por otros más potenciadores, abriendo así caminos nuevos hacia nuestras metas. Capítulo 7. Aceptar la vulnerabilidad y aprender del error es una de las lecciones más liberadoras. Puig comparte cómo los errores, lejos de ser una condena, son una fuente de sabiduría si sabemos escucharlos. Lo importante no es no equivocarse, sino tener el coraje de seguir adelante después de cada caída. En este proceso, el autor resalta la importancia del compromiso con uno mismo. El dolor puede convertirse en una guía cuando lo usamos para crecer. Tener un propósito claro nos ayuda a superar los momentos difíciles, y confiar en que cada paso, incluso el erróneo, nos acerca más a nuestra mejor versión. La resiliencia se cultiva en cada elección de levantarse y avanzar. Capítulo 8. La verdadera motivación nace del interior. Cuando los proyectos nos entusiasman profundamente, liberamos energía creativa y transformadora. Puig describe cómo las personas más inspiradoras no trabajan por reconocimiento externo, sino por el deseo genuino de contribuir. El entusiasmo se contagia y genera un entorno fértil para el crecimiento. En las organizaciones y relaciones humanas, tratar a los demás como si tuvieran un gran potencial, genera ese potencial. Las expectativas que depositamos en los otros actúan como profecías autocumplidas. Por ello, el liderazgo más poderoso es el que inspira desde la confianza y el ejemplo, no desde el control. Capítulo 9. Crecer como personas no implica alejarnos de los demás, sino integrarnos mejor con ellos. Puig expone cómo la conexión auténtica es una de las fuentes más profundas de realización. Acompañar a otros en su camino, compartir experiencias, ser apoyo y guía, nos transforma tanto como transforma al otro. El sentido de comunidad y cooperación fortalece nuestras capacidades individuales. No estamos solos en el proceso de cambio. Rodearnos de personas que nos elevan, y a su vez elevar a otros, crea una red poderosa de transformación.
El viaje hacia uno mismo se completa al poner nuestros talentos al servicio de los demás. Capítulo 10. El momento de actuar es ahora. Puig concluye con una llamada al compromiso personal. Dejar de postergar la vida que queremos vivir. No hay que esperar a que todo esté perfecto para comenzar. Cada paso dado con intención abre puertas que antes ni veíamos. La verdadera transformación no depende de saber más, sino de hacer con lo que ya sabemos. El conocimiento se vuelve poder solo cuando se aplica. El autor se ofrece como guía, pero el verdadero protagonista es el lector. Confiar en nuestras capacidades, asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento, y dar el primer paso con determinación, es el inicio de una vida más plena. El título se vuelve afirmación. Ahora yo. Capítulo 11. El poder de las preguntas bien formuladas es central en este capítulo. Puig resalta cómo la calidad de nuestras preguntas determina la calidad de nuestras respuestas y, por ende, de nuestras vidas. Preguntas como, ¿qué puedo aprender de esto? O, ¿qué hay de valioso en esta experiencia? Abren puertas que el lamento o la queja cierran. Cambiar el enfoque de, ¿por qué me pasa esto? A, ¿para qué me pasa esto? Convierte un hecho doloroso en una oportunidad de crecimiento. El autor propone un enfoque inquisitivo pero constructivo, que nutre la inteligencia emocional y ayuda a reformular los retos con una mentalidad más abierta, creativa y positiva. El pensamiento se convierte así en un terreno fértil para el cambio cuando está guiado por la curiosidad y no por el miedo. Capítulo 12. En este capítulo, Puig invita a trabajar sobre nuestras creencias nucleares. Muchas de ellas se forjaron en la infancia o fueron adoptadas inconscientemente de nuestro entorno, y sin embargo actúan hoy como lentes que distorsionan nuestra percepción de la realidad. Identificarlas y ponerlas en tela de juicio es un paso crucial hacia la libertad interior. El autor destaca cómo esas creencias influyen en nuestras emociones, decisiones y relaciones. Desmontarlas no es un acto de traición a nuestra historia personal, sino un gesto de madurez y autorresponsabilidad. A través de ejemplos de transformación profunda, Puig demuestra que todo ser humano puede reescribir su guión vital si se atreve a mirar sus creencias con honestidad y compasión. Capítulo 13. La atención plena y el aquí y ahora ocupan el centro de la reflexión. El presente, tantas veces ignorado, es el único lugar donde realmente transcurre la vida. Puig explica cómo vivir en piloto automático nos desconecta de la riqueza del instante. A través de prácticas de mindfulness y meditación, propone entrenar la mente para observar sin juicio, para permanecer en lo que está ocurriendo sin necesidad de huir hacia el pasado ni anticiparse al futuro. Vivir el presente no significa resignarse, sino abrazar con plenitud cada momento como una oportunidad de despertar. En este estado de presencia, descubrimos una energía renovadora y una claridad mental que nos permite actuar con más sabiduría y serenidad. Capítulo 14. La energía personal es un recurso limitado que debemos aprender a administrar. Puig introduce la idea de que muchas veces malgastamos nuestra energía en lo que no podemos controlar, en preocupaciones estériles o en intentar cambiar a los demás. Redirigir esa energía hacia lo que sí depende de nosotros, nuestras actitudes, decisiones y acciones, marca una diferencia fundamental. También insiste en la importancia del descanso, la nutrición, el ejercicio y el silencio como fuentes de renovación. La vitalidad no es solo física, sino también emocional y espiritual. Aprender a conservarla y aumentarla implica hacer elecciones conscientes cada día, reconociendo qué nos da fuerza y qué nos la quita. Capítulo 15. En este punto, el autor aborda el papel de la voluntad como motor del cambio sostenido. Mientras que la motivación puede fluctuar, la voluntad es el compromiso firme con aquello que consideramos valioso. Puig la describe como un músculo que se entrena con constancia, incluso en ausencia de resultados inmediatos.
La voluntad implica seguir adelante pese a las dudas, los fracasos o el cansancio. También requiere claridad en la meta y alineación entre pensamiento, emoción y acción. El autor invita a cultivar pequeños actos de voluntad diaria, que acumulados construyen una fuerza interior capaz de sostener grandes transformaciones. No se trata de heroísmo, sino de perseverancia. Capítulo 16. La autoconfianza no es un regalo divino ni una cualidad heredada, sino una construcción diaria. Puig desmitifica la creencia de que hay personas destinadas al éxito y otras no, afirmando que todos podemos fortalecer nuestra confianza si tomamos decisiones alineadas con nuestra verdad interior. Nos recuerda que la seguridad en uno mismo se refuerza con cada pequeño logro, con cada promesa que nos cumplimos. También enfatiza que rodearse de personas que nos reconozcan y nos reten sanamente es fundamental. La autoconfianza florece donde hay autenticidad, donde el miedo al juicio se disuelve en la firmeza de saberse en el camino correcto, aunque ese camino no sea aún comprendido por todos. Capítulo 17. El liderazgo personal es el tema central aquí. Puig lo define no como la capacidad de mandar o influir, sino como el arte de inspirar, de ser ejemplo vivo de aquello que se predica. Un verdadero líder no empuja, sino que invita, no impone, sino que despierta en los demás el deseo de superarse. El liderazgo empieza en casa. Ser coherente con los propios valores, vivir con integridad y mantener la palabra dada. A través de casos reales y metáforas inspiradoras, el autor nos muestra cómo todos podemos ejercer un liderazgo transformador, sin importar nuestro rol social o profesional, si cultivamos el coraje de vivir con propósito. Capítulo 18. El arte de tomar decisiones sabias ocupa este capítulo. Muchas personas se paralizan por miedo a equivocarse o por buscar la opción perfecta. Puig propone un enfoque más pragmático y liberador. Decidir con la mejor información disponible, pero confiando también en la intuición. Las decisiones valientes no son las que garantizan el éxito, sino las que están alineadas con nuestros principios más profundos. El autor también señala la importancia de aceptar las consecuencias de nuestras elecciones con responsabilidad y sin victimismo. Decidir es una expresión de libertad, y solo quien decide aprende, crece y transforma su vida. Capítulo 19. Aquí se aborda la diferencia entre vivir por impulso y vivir con conciencia. Puig nos invita a observar nuestras reacciones automáticas, aquellas que repetimos sin pensar y que muchas veces nos alejan de lo que realmente queremos. Recuperar el control implica crear una pausa entre el estímulo y la respuesta, elegir en lugar de reaccionar. El autor introduce el concepto de reencuadre, mirar una situación desde otro ángulo, lo cual cambia completamente su significado. Esta habilidad nos permite transformar conflictos en aprendizajes y obstáculos en oportunidades. Vivir con conciencia es asumir el timón de nuestra existencia y dejar de ser marionetas de nuestras emociones. Capítulo 20. La gratitud como actitud vital transforma la forma en que nos relacionamos con el mundo. Puig sostiene que agradecer no es solo cortesía, sino una forma de ver la vida que potencia la salud, las relaciones y el bienestar. Ser agradecido implica reconocer lo que sí funciona, lo que tenemos, lo que somos, en lugar de centrarse exclusivamente en lo que falta. Además, la gratitud nos ancla al presente, nos conecta con la abundancia y nos aleja del pensamiento deficitario. El autor propone ejercicios concretos para cultivar esta cualidad, como llevar un diario de gratitud o verbalizar más a menudo el aprecio hacia los demás. Vivir agradecidos es vivir más plenos. Capítulo 21. El poder transformador del perdón es el tema que recorre este capítulo. Puig explica cómo el resentimiento y el rencor son cargas que nos encadenan al pasado, drenando nuestra energía vital. Perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarse del peso que conlleva.
Es un acto de autodignidad, una elección de paz interior. El autor distingue entre perdonar y reconciliarse. Podemos perdonar sin restablecer el vínculo si éste resulta tóxico. El perdón, ejercido desde la compasión, no solo sana heridas emocionales, sino que también tiene efectos benéficos sobre la salud física y mental. Aprender a soltar nos devuelve libertad y nos permite avanzar más ligeros por la vida. Capítulo 22. Aquí se profundiza en la noción de propósito como brújula existencial. Vivir con propósito significa tener una razón mayor que nos inspire y guíe. Puig afirma que no hay mayor fortaleza que saber para qué estamos aquí, qué legado queremos dejar, cómo deseamos contribuir. El propósito nos alinea, da coherencia a nuestras decisiones y actitudes, y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. El autor anima a buscar ese propósito no fuera, sino dentro, en nuestras pasiones, talentos y anhelos más profundos. Un propósito claro convierte la rutina en misión y da sentido incluso a los momentos difíciles. Es, en última instancia, el motor que nos sostiene y nos impulsa a crecer. Capítulo 23. En el capítulo final, Puig reúne todos los aprendizajes en una síntesis esperanzadora. Retoma la idea de que todos podemos reinventarnos, que el cambio no está reservado a unos pocos, sino que es una posibilidad real para cualquiera que lo desee con honestidad y determinación. El viaje hacia una vida más plena comienza con un gesto valiente: asumir la responsabilidad de nuestra historia. Cada herramienta ofrecida a lo largo del libro, la imaginación, el perdón, el liderazgo personal, el control del diálogo interno, la atención plena, son piezas de un mapa que conduce al descubrimiento de nuestro verdadero ser. La vida se transforma cuando nosotros nos transformamos. Y esa decisión empieza ahora. Ahora yo. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.